Bueno, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tamizaje del glaucoma mediante el Deep Learning. Nosotros somos residentes de primer año. Mi nombre es Natalia García y mis compañeros Natalie Márquez y Francisco Corbalán. Nuestro tutor de este proyecto de grado es el doctor Carlos Rivera. Entonces, inicialmente vamos hablando de una pequeña introducción sobre el glaucoma. El glaucoma, como sabemos, es una neuropatía óptica crónica progresiva, generalmente bilateral, que se va a caracterizar porque va a haber una pérdida de las células ganglionares de las retinas, así como una alteración en el campo visual que puede estar o no asociada a una elevación de la presión intraocular. Lo importante de esta enfermedad es que en sus inicios suele ser asintomático y ya solo hay una gran pérdida del campo visual cuando los pacientes se encuentran en fases avanzadas. Entonces, claramente esto pues, va a hacer que el diagnóstico sea tardío y por ende el tratamiento vaya a ser más difícil de darse a los pacientes. Dentro de la epidemiología es la primera causa de ceguera irreversible, ocasiona aproximadamente un 10% de ceguera bilateral, afecta a más de 70 millones de personas en todo el mundo. La Asociación Panamericana de Oftalmología estimó que en el 2015 una de cada 5 personas tuvo algún grado de pérdida de la visión y que en el 2020 iba a contribuir o pues contribuyó con el 2.2 al 4.7% de ceguera y deterioro visual moderado en América Latina. Acá, dentro de la prevalencia mundial, tenemos que para el 2013 hubo 64 millones de casos, para el 2020 76 millones de casos y se estima que para el 2040 van a ser 111.8 millones de casos. La prevalencia en un estudio que se hizo en Colombia en el 2005 fue de 1.1%, siendo más común en las mujeres, contribuyendo al 2.7% del total de la discapacidad visual. Y en un estudio publicado por el doctor Carlos Rivera en el 2020 se vio que la prevalencia del glaucoma primario de ángulo agudo era del 5.6% en Colombia. El glaucoma consume anualmente del presupuesto sanitario de Estados Unidos 2.500 millones de pesos y en gastos directos médicos se van a ir aproximadamente 1.900 millones de pesos, lo que lo hace una patología pues muy costosa, por lo que les conté que era diagnosticada en fases muy tardías. De dólares. De dólares, sí, de dólares, perdón, sí. Dentro de la clasificación, así a grandes rasgos, está el glaucoma primario de ángulo abierto, que este va a representar el 80% de los casos. Su prevalencia aumenta con la edad, siendo del 0.4% entre los 40 y 44 años, del 2.7% entre los 70 y 74 años y llegando a alcanzar un 10% en pacientes de 90 años. Los factores de riesgo para el glaucoma primario de ángulo abierto son la hipertensión ocular, que es el factor de riesgo más importante, la edad, el antecedente familiar de glaucoma, una excavación papilar amplia, un grosor corneal central disminuido y una miopía alta. En esta imagen que tenemos a la derecha, vemos pues cómo el ángulo iridocorneal pues va a estar básicamente abierto. Entonces pues lo que ocurre en este glaucoma primario de ángulo abierto es que va a haber un aumento en la resistencia al flujo de la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular y básicamente por esto se va a dar. Siguiente, por favor. En el glaucoma de ángulo cerrado, a pesar de que es mucho menos frecuente que el anterior, es el que más causa pérdida de la visión. En el 2013 se vio que la prevalencia mundial era el 0.5%, habiendo 23.36 millones para el 2020 y se estimaba que había para el 2040 32.04 millones. Este, por el contrario, se va a caracterizar por una obstrucción del drenaje del humor acuoso, por el cierre del ángulo iridocorneal y de la malla trabecular, como vemos acá en la imagen, que el ángulo está mucho más cerrado, mucho más estrecho. Los factores de riesgo asociados van a ser una edad más de 60 años, el sexo femenino, la raza es más común en pacientes asiáticos orientales o de India y en los pacientes hipermétropes. Dentro de la fisiopatología, entonces se han estudiado y pues han sido aceptadas básicamente dos teorías, la directa o mecánica y la indirecta o vascular. En la directa o mecánica lo que pasa es que va a haber un daño axonal que va a ser causado por el estrangulamiento de las fibras ganglionares. Este estrangulamiento se va a dar por la presión ejercida del líquido intraocular contra la lámina acriosa. En la indirecta o vascular va a haber un aumento de la presión que va a dificultar la salida o pues el flujo a nivel de la cabeza del nervio óptico. Esto va a llevar a una isquemia crónica y a una atrofia de las fibras nerviosas.
Sin embargo, hay otros factores que pueden contribuir al glaucoma, los cuales son el deterioro de la microcirculación, la alteración de la inmunidad, la excitotoxicidad y el estrés oxidativo. Acá, de manera muy rápida, algunas manifestaciones en el fondo de ojo, pues vemos que están las excavaciones aumentadas, sin embargo, también podemos ver unas hemorragias peripapilares y una hemorragia en llama, tanto en la foto A como en la foto B. En la imagen C, que es la de abajo a la izquierda, podemos ver un desnudamiento de un vaso circunlinear inferior. Entonces se ve la deformación en bayoneta de los vasos sanguíneos. En la imagen E se ve la presencia de múltiples vasos colaterales y en la imagen F se ve una deformación y en la imagen F se ve una pérdida del reborde neuroretiniano nasal con el signo del punto laminar. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Bueno, dentro Por del favor, alguien tiene el micrófono abierto. Nora Abello, por favor, apáguelo. En el diagnóstico, entonces, pues este va a constar de tanto los hallazgos clínicos como la tonometría. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen glaucomas que tienen la presión intraocular normal. También es importante realizar conoscopía y diferentes ayudas diagnósticas. Estas ayudas diagnósticas van a contar de pruebas tanto funcionales como estructurales. Se encuentra el campo visual, que lo que nos va a ayudar es a evaluar el grado de deterioro funcional resultante de la pérdida de las fibras del nervio óptico. El OCT, que nos va a ayudar a ver si hay defectos en la capa tanto de fibras nerviosas como de las células ganglionares, la fotografía del nervio óptico y la pacrimetría. ¿Cuál es la problemática de todas estas ayudas diagnósticas? Que todas no van a ser todas de fácil acceso, son operador dependiente, lo que va a llevar a errores en la confiabilidad y pues digamos que el OCT, que suele ser el examen gold estándar, suele ser muy costoso, entonces no todos los pacientes pueden acceder a este examen. En busca de esta como accesibilidad en la detección del glaucoma, se han venido implementando nuevas tecnologías para su screening, como es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial pues, es la habilidad de imitar la inteligencia intelectual propia de los humanos. Lo que va a buscar es enlazar eventos a causas específicas, haciendo generalizaciones y aprendiendo de la experiencia. Dan una razón para ciertos fenómenos, desarrollan estrategias y tienen la habilidad de aprender. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la inteligencia artificial? Su objetivo inicial va a ser resolver problemas intelectualmente complejos y consumidores de tiempo para el ser humano. Es un agente crucial en la práctica clínica, ya que nos va a ayudar, como nos ha colaborado con las actividades diarias propias del área de la salud, nos va a ayudar a reducir la carga laboral, disminuye los costos asociados a la atención de salud, va a mejorar la eficiencia de los procesos clínicos. Como hay muchos datos para analizar, va a ser más fácil agruparlos y detectados por un software y adicionalmente va a tener mayor facilidad y mayor velocidad. Entonces, dentro de la historia de la inteligencia artificial, todo se remonta básicamente en 1950, cuando Alan Turing, que es un matemático británico, publica en su libro llamado Computers and Intelligence, habla por primera vez sobre el concepto de inteligencia artificial. Él lo quiso mostrar a través de algo llamado el test de Turing. Este test de Turing lo que quería buscar era exhibir como un comportamiento de una máquina, o sea, quería ver el comportamiento de la máquina inteligente, a ver si era similar al del ser humano. Entonces lo que hacía, así de manera muy breve, era que había una persona que iba a evaluar una conversación entre una máquina y una persona. La persona que estaba evaluando tenía que mirar cuál era la máquina. Si no acertaba, se consideraba que la prueba era como satisfactoria y la máquina pasaba la prueba. Después, en 1952, se creó el término de Machine Learning, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. En 1956, John McCarthy escribe por primera vez el término de la inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Posteriormente, en 1961, se crea el primer brazo robótico industrial por General Motors. Más adelante, en 1964, Joseph Weizenbaum, a través de un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, crea ELIZA. Entonces, ELIZA lo que podía hacer era que podía comunicarse usando la metodología de coincidencia de patrones y sustitución. Esto era pues una comunicación superficial que lo que buscaba era imitar la conversación humana y esta ELIZA iba a servir como patrón para futuros chatbots. Después, en 1966, se crea Cheeky,
en Stanford fue creada, que es la primera persona electrónica, entonces pues era el primer como robot móvil capaz de interpretar instrucciones más complejas. Ya en 1970 se crea algo, pues ocurre algo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. Se cree que este periodo del invierno de la inteligencia artificial consta de dos, digamos, décadas, que fue a finales de 1970 y a finales de 1980 hasta los inicios de 1990. Entonces, pues este periodo lo que significaba era un periodo con disminución de la financiación e interés reducidos. Entonces, pues por consecuencia no se habló mucho en estos tiempos de la inteligencia artificial. En 1976 se crea uno de los primeros prototipos que demostraba la viabilidad de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, que fue el programa de CASNET, que era un programa de consulta para el glaucoma. Entonces, este modelo pues, podría aplicar sobre una información sobre una enfermedad específica a pacientes individuales, y lo que iba a hacer era que iba a brindarles a los médicos consejos sobre el manejo de la enfermedad, en este caso, pues del glaucoma. En 1986, la Universidad de Massachusetts crea un programa, un modelo llamado D-Explain, que este programa lo que utilizaba eran los síntomas ingresados con el fin de generar un diagnóstico diferencial. También iba a servir como un libro de texto médico electrónico que iba a proporcionar pues descripciones detalladas sobre la enfermedad. En el 2007 se creó algo llamado Watson, que era utilizada para el procesamiento del lenguaje natural y búsqueda para el análisis de datos. Entonces, este incluso llegó a participar en un programa de juegos de televisión contra seres humanos en el 2011 y se llevó el primer puesto. Lo que lo diferenciaba de los son como sistemas tradicionales es que los anteriores utilizaban razonamiento hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que iban a seguir las reglas de los datos hasta las conclusiones. Watson, por el contrario, iba a hacer razonamiento hacia atrás. O sea, iban a seguir las reglas desde las conclusiones hasta los datos. Entre el 2011 y el 2015, pues ya fue toda como la evolución de los chatbots, el procesamiento del lenguaje natural, se transformó los chatbots a interfaces significativas basadas en conversaciones. Entonces, básicamente, a través de Apple, pues se creó Siri, y a través de Amazon se creó Alexa. Y por último, en el 2017 se creó Mandy, que era un proceso automatizado para la admisión de pacientes en consulta de atención primaria. Bueno, entonces, la inteligencia artificial se puede clasificar entre grupos en función de los logros tecnológicos y las proyecciones que se tengan a futuro. Primero, vamos a contar con la inteligencia artificial estrecha. Esta inteligencia busca imitar la inteligencia humana, pero dentro del campo limitado para el cual ha sido diseñada. Por lo tanto, va a responder, pero dentro de este marco. Luego continuamos con la inteligencia artificial general, en la cual se busca que tenga la misma capacidad intelectual que los seres humanos, pero obviamente a una escala mucho más grande y a más velocidad. Y por último, vamos a tener la superinteligencia artificial. De este tipo en particular se espera que su raciocinio sea superior incluso que el de los seres humanos más inteligentes, por poner algún ejemplo, Albert Einstein, Stephen Hawking, etc. Entonces, antes de continuar con la presentación, quisimos poner esta imagen para contextualizar y que se entienda de una manera lo más gráfica que se pueda las distintas definiciones que les vamos a ir dando a lo largo de esta charla. Entonces, dentro del gran grupo de inteligencia artificial, lo macro va a ser la inteligencia artificial, valga la redundancia. Luego vendría un grupo dentro de la inteligencia artificial, que es una rama de ella, que se llama Machine Learning. Y por último, dentro de lo más micro, vamos a tener un subtipo de Machine Learning que se denomina Deep Learning, que es el tipo de algoritmo que utilizaremos para la realización de nuestro trabajo de investigación. Entonces, el Machine Learning fue descrito por primera vez en el año 1952 por Arthur Samuel, un ingeniero informático americano. Este término se refiere a la habilidad de las máquinas para aprender resultados no programados explícitamente por el usuario. Por lo tanto, el objetivo es generar un algoritmo basado en una cierta cantidad de datos ingresados mediante una computadora para que luego este mismo sea capaz de utilizarlos con el fin de mejorar sus predicciones de manera autónoma.
Dentro del Machine Learning existen dos formas de aprendizaje. Puede ser aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado implica un entrenamiento previo del algoritmo, con un conjunto de datos completamente analizados y etiquetados previamente por seres humanos. Esta información va a permitir que el algoritmo sea capaz de generar una serie de resultados probables o posibles. Por lo general se desarrollan a partir de una base de datos que contenga cierto número de variables y cierto número de resultados probables asociados a las variables. Y una vez que se tenga dicha información, lo que hace el algoritmo es asociar ciertas características con un resultado específico. Por otro lado está el aprendizaje no supervisado, el cual, a diferencia del modelo supervisado, en este tipo de aprendizaje no involucra un outcome o resultado previamente ya definido por el usuario. Esto implica que el algoritmo será encargado de buscar ciertos patrones sin ningún dato de entrenamiento brindado previamente por la persona o el usuario, por lo que el objetivo es que el modelo descubra alguna estructura subyacente oculta dentro de la información a evaluar. Entonces, como les dijimos, ahora viene el Deep Learning, que vendría siendo un subtipo de Machine Learning no supervisado, que trabaja basándose en la estructura y función del cerebro humano. Para esto va a utilizar redes neuronales artificiales, con las cuales va a poder hacer sus cálculos dentro de grandes bases de datos. Como les dijimos anteriormente, los algoritmos de Deep Learning van a requerir una fase de aprendizaje a través del entrenamiento con miles de millones de ejemplos. Y hoy en día este tipo de tecnología está siendo ampliamente utilizado por diferentes industrias, como puede ser la atención en salud, e-commerce, entretenimiento, publicidad, entre otras. Como todo en esta vida, el Deep Learning va a tener sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas del Deep Learning está que unifica de manera autónoma los datos brindados bajo un lenguaje común, evita las diferencias de interpretación interoperadores y va a permitir un análisis de grandes cantidades de datos en un periodo de tiempo acotado. Y dentro de sus desventajas es que va a requerir un periodo previo de entrenamiento del algoritmo con un gran número de ejemplos o imágenes, y que la forma en que el algoritmo va a tomar sus decisiones y va a dar sus resultados no es del todo clara. Entonces, volviendo a la definición anterior, sabemos que el Deep Learning va a funcionar mediante redes neuronales para hacer sus cálculos. Una red neuronal básicamente está estructurada como el cerebro humano y consta de neuronas artificiales, también conocidas como nodos, los cuales se van a apilar uno al lado del otro en tres capas diferentes. Primero está la capa de entrada o input, en verde, acá en el gráfico. Luego le siguen las capas ocultas, en morado. Y por último la capa de salida, en color naranja. Entonces en este gráfico acá lo pueden ver más explícitamente. En verde está el input, morado están las capas ocultas, que es donde se hacen todas las interrelaciones de los datos. Y finalmente la capa naranja, la salida, que son los resultados que nos va a dar el algoritmo. ¿Cómo funciona el Deep Learning? Si bien los algoritmos de Deep Learning tienen la capacidad de autoaprendizaje, esta depende de las redes neuronales artificiales. Durante su proceso de entrenamiento, los algoritmos van a ser alimentados con una gran cantidad de elementos desconocidos, que pueden ir de miles, o sea, de cientos de miles o millones, va a depender de cada algoritmo. Para que comience el proceso de entrenamiento, este proceso de entrenamiento va a sufrir un procesamiento de los datos que le brindamos, y va a permitir que se identifiquen características, se agrupen objetos, y finalmente va a contribuir a descubrir ciertos patrones de relación de datos que le van a ser útiles al algoritmo para hacer sus cálculos. Entonces, la verdad es que en la actualidad existen un montón de algoritmos de Deep Learning. Si bien ninguna red se considera perfecta, algunas son más adecuadas que otras para hacer ciertas tareas específicas. En honor al tiempo de la charla de hoy, nos concentraremos exclusivamente en las CNN o redes neuronales convolucionales. Entonces, ¿qué es una CNN o una red neuronal convolucional? Esto consiste en una red neuronal de varias capas que se utilizan principalmente para el procesamiento de imágenes o de detección de ciertos objetos.
Jan LeCun, un informático franco-americano, fue el primero en desarrollar una CNN en el año 1988, a la cual le llamó LeNet. Se utilizó para reconocer ciertos dígitos o códigos postales, y actualmente algunos de los usos de la CNN pueden ser identificación de imágenes de satélites, procesamiento de imágenes médicas, pronosticar series de tiempo y la detección de anomalías. Entonces, dentro de las capas de la red neuronal convolucional, o CNN, la primera que tenemos va a ser la capa de convolución. Esta capa va a poseer varios filtros para realizar la operación de convolución. La convolución es una operación matemática que combina dos señales para producir una tercera señal de salida. Luego viene la unidad lineal rectificada. Esta capa tiene la función de realizar operaciones con los elementos de la capa de convolución, y la señal de salida va a ser un mapa bidimensional de características rectificadas. Después le sigue la capa de agrupación. Esta capa de agrupación va a ser alimentada por el mapa de características rectificadas. La agrupación es un proceso de una operación de muestreo descendente que reduce las dimensiones del mapa, convirtiéndolo de una matriz bidimensional a un vector lineal único, largo y continuo. El micrófono Por favor, Roger, cierra el micrófono. Bueno, te olvidé traer. Bueno, sí, voy a seguir entonces. Ya por último, una vez que ya pasamos por la capa de agrupación, va a estar la capa completamente conectada. Esta se forma cuando la matriz unidimensional que nos da la capa de agrupación es utilizada como input para la clasificación e identificación de imágenes. Cuando ya tenemos nuestra red completamente conectada, quiere decir que nuestro algoritmo ya está listo para su uso. Entonces, en este gráfico, lo que podemos ver es que como input está la imagen de un carro. De esta imagen del carro, el algoritmo va a tomar una sección de esta. Dependiendo de cada algoritmo, va a tener un determinado tamaño de píxeles. Luego van a pasar al filtro de la capa de convolución, y de la capa de convolución a la unidad lineal rectificada, donde vamos a tener un mapa bidimensional, y este mapa bidimensional va a ir luego a la capa de agrupación o pooling, donde se obtendrá un vector lineal único largo y continuo. Entonces, para finalizar, viene la etapa de la clasificación, que es cuando ya tendremos nuestra capa completamente conectada, y se va a formar la matriz unidimensional utilizada como input para clasificar y dar el resultado del algoritmo. Que por ejemplo acá nos da los distintos resultados que pueden ser a partir de esa imagen. Como pueden ver ahí un auto, una van, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de arquitecturas que tienen ese tipo de red neuronal. Dentro de las más conocidas, pues tenemos la primera que se creó fue la de LeNet en 1998, creada pues por LeCun y colaboradores. Esta va a contar con 7 niveles de capas, que lo que hizo fue se utilizó para reconocer caracteres como códigos y dígitos, entonces esto los clasificaba. De hecho, se usó varios años por bancos para reconocer números escritos a manos que tenían de cheques digitalizados en imágenes de 32 por 32 píxeles en escala de grises. Para que, digamos, tuviera una buena como funcionamiento y un buen procesamiento de imágenes, requería que hubiera una mayor resolución. Y para esto, pues entonces requería un mayor número de capas de convoluciones, como vemos acá, y que fueran mucho más grandes. Pero digamos que para la época esto era pues una limitación por la falta de recursos. Ya en el 2012 se creó otra red neuronal que fue la de AlexNet, similar a la de LeNet, digamos en cuanto pues a su estructura, fue creada por el grupo de supervisión, pero la diferencia de esta es que era mucho más profunda, como lo vemos acá, que tiene pues 2 capas o 2 vías, con mucho más filtros por capa y capas que convolucionadas que eran mucho más apiladas. Entonces esto le permitía que las imágenes procesadas tuvieran una mayor resolución y reducía pues el error de resultados, pasando de un 26% que presentaba la de LeNet a un 15.3% en esta. El año siguiente se creó ZFNet, que mantenía la misma estructura que presentó AlexNet, siendo pues más profunda y con los mismos filtros,
pero lo que hizo esta fue ajustar los hiperparámetros, teniendo pues un poco menos para que fuera más fácil como su utilización, y redujo un poco más la tasa de error a un 14.8%. Ya en el 2014, una, digamos, de las más famosas fue la de GoogleNet o Inception, que se inspiró también en una de las primeras que fue la de LeNet, pero el elemento novedoso que contaba esta era lo que se denominó un módulo de inicio. ¿Y en qué consistía esta? Que las convoluciones eran mucho más pequeñas, como lo vemos en las imágenes, entonces eso reducía mucho el número de parámetros. De hecho, pasó de 66 millones que tenía AlexNet a 4 millones. A pesar de eso, pues igual tenía más capas de profundidad, pero todo, digamos, ese módulo de inicio hizo que tuviera una tasa de error de 6.67%, que era muy cercana pues al desempeño a nivel humano. Entonces le permitía un mejor procesamiento y rendimiento pues como diagnóstico. En ese mismo año también se creó la BGGNet. Esa costaba un poco menos de capas que la de Google, de 16, y era muy similar a la de AlexNet en cuanto a los niveles de profundidad, pero solo tenía 3 por 3 de convoluciones, pero con mucho más filtros. Al tener, digamos, mucho más filtros y que las convoluciones fueran, digamos, un poco más pequeñas en los píxeles, generaba que tuviera un poco más de parámetros. De hecho, constaba de 138 millones y eso lo hacía mucho más difícil como el manejo, porque eran muchos parámetros que había que manejar. Y esta lo que se encargaba era de extraer características de imágenes. Ya en el 2015, digamos como de las más importantes que se creó fue la de ResNet, que esta consistía en una arquitectura con conexiones de salto o conexiones residuales, también así llamadas. Y a pesar de que tuviera, digamos que fue la que más tuvo capas, 152, tenía una menor complejidad comparado, por ejemplo, con BGGNet, y alcanzaba una tasa de error de 3.57%, lo cual superaba el rendimiento pues, a nivel humano. Entonces, ya teniendo en cuenta pues todo lo que dijimos sobre el glaucoma, que es una enfermedad crónica, que puede causar una ceguera pues irreversible, además de que es una enfermedad que viene con su prevalencia que viene en aumento y que su diagnóstico podría ser temprano o precoz como para evitar pues como o reducir complicaciones. Y también pues conociendo ya todo lo que hablamos de lo que es inteligencia artificial y deep learning, conociendo pues también las ventajas y desventajas, podría ser un método como atractivo para documentar e identificar el daño del nervio en el glaucoma. Entonces, lo que queremos en nuestra investigación es evaluar la capacidad diagnóstica del Deep Learning para el tamizaje del glaucoma a través de fotos del nervio óptico en base de datos de la población colombiana. Para esto, pues, utilizamos una base de datos de fotografías de fondo de ojos que fueron recolectadas entre el 2015 y 2019 en una institución aquí de Cali y que fueron evaluadas previamente por un especialista en glaucoma, pues en este caso, pues el doctor Rivera. Ahora más adelante les voy a explicar por qué fue que escogimos también las fotografías de fondo de ojo y no otra ayuda diagnóstica. Entonces, como objetivos generales, pues el objetivo general del estudio va a ser pues evaluar esa capacidad diagnóstica del Deep Learning y tenemos tres pues objetivos específicos como macros. Entonces, medir pues el rendimiento del estudio, pues comparando la sensibilidad, especificidad y la curva ROC de los distintos algoritmos del Deep Learning como método pues de tamizaje para el glaucoma y así pues evaluar la calidad de la prueba diagnóstica. Segundo objetivo sería comparar los resultados de ambos modelos de aprendizaje del Deep Learning, tanto supervisado como no supervisado, y determinar cuál es el número mínimo de fotos de fondo de ojo necesarios para lograr un adecuado entrenamiento del algoritmo. Los distintos algoritmos se han validado para la detección de ciertas enfermedades oftalmológicas, aparte del glaucoma, no solamente para el glaucoma, sino para la retinopatía diabética y una degeneración macular asociada a la edad. De hecho, también hay en estudio otras y se ha utilizado diferentes métodos diagnósticos también para implementarlos, como OCT, campos visuales y las fotografías del fondo de ojo. Entonces, para hablar primero del OCT, del Deep Learning mediante el OCT, entonces el primer estudio que se realizó fue por Azoaka, que lo que hizo fue construir un modelo de Deep Learning que consistía en un aprendizaje de transferencia con el fin de hacer un diagnóstico temprano del glaucoma mediante el grosor de capas a través del OCT. Entonces medía los pacientes que fueron medidos a través del modelo y otros con método convencional. Entonces vio que hubo un aumento en
en el AUC de 0.76 a 0.93%, con mejores resultados en los pacientes que fueron evaluados con el modelo de Deep Learning de aprendizaje de transferencia. Ya otro estudio que se realizó por Mohamed Ead fue crear un método de Deep Learning híbrido, entonces distinguía pacientes sanos sospechosos versus los pacientes que ya tenían un diagnóstico de glaucoma leve, y lo hicieron midiendo pues el grosor de distintas capas. Aquí se utilizaron 102 pacientes, de los cuales pues 57 tenían ya el diagnóstico de glaucoma y los 45 restantes eran sanos o sospechosos. Y se evaluó que tenía, pues dio como resultado 6 tipos de imágenes, pero se vio que la que tuvo mejor precisión fue el mapa de probabilidad de capas de fibras nerviosas con 93.1%, y el mapa de grosor de esas capas de fibras nerviosas tuvo el valor de un AUC más alto, que fue el de 0.97. Y acá por último otro estudio, que fue el de Thomson, también desarrolló ese Deep Learning sin segmentación basado en escaneos vesiculares de OCT, logrando pues descubrir que había un mejor rendimiento cuando se utilizaba este método a través del Deep Learning comparado solamente con el método convencional del OCT. De hecho, pues aquí vemos que en los resultados el AUC usando el modelo de Deep Learning fue de 0.96 versus solamente con el método convencional que medía el grosor de las capas de 0.87. Entonces, digamos, estos 3 estudios demostraron que mediante el Deep Learning, de Deep Learning y OCT, pues lograban un mejor rendimiento y precisión diagnóstica. Aquí estudios que hablaban del campo visual con Deep Learning y Machine Learning. Entonces, tenemos el de Azoaka, que permitía diferenciar los defectos de campo visual de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto versus los pacientes que estaban sanos. Y eso pues, lo usaron mediante el uso de perimetría automatizada estándar a través del Deep Learning. También mostrando que había resultados significativos, de hecho un AUC que fue mayor del 92.6% en los pacientes que fueron evaluados con el uso de Deep Learning. Y eso permitía pues, concluir en este estudio que el campo visual en pacientes con glaucoma podrían diferenciarse de los campos sanos, y esto con una buena fiabilidad y precisión. Y este otro estudio de Kim lo hizo fue a través del modelo de Machine Learning, que también presenta, pues ese modelo tenía un gran poder de predicción y de interpretabilidad para el diagnóstico de glaucoma, entonces basado también en el grosor y en el campo visual. Aquí vemos que la precisión fue del 98%, con una sensibilidad también del 98.3%, especificidad del 97.5% y un área bajo la curva de 97.9%. Entonces mostraba una alta precisión para clasificar el glaucoma de ojos sanos. Digamos, algo que nos dificulta, y como lo vimos al principio, tanto del OCT como del campo visual, es que no es muy asequible para todo el mundo, y va a ser también un poco operador dependiente, y los costos pues van a ser mucho más altos. Entonces pues aparecen lo de las fotografías de fondo de ojo como herramienta básica de tamizaje, que va a ser mucho más asequible, fácil de utilizar y tiene una buena capacidad diagnóstica. De hecho, se han evidenciado estudios que correlacionan, pues tienen un buen correlato diagnóstico, tanto entre imágenes 2D de fondo de ojo que han sido pues evaluadas por especialistas versus imágenes obtenidas de dispositivos de alta tecnología, como lo demuestra este estudio de Reus en el 2006, que hizo pues esa comparación. Y vemos aquí que pues hubo una sensibilidad del 91.7%, una especificidad del 95% y una clasificación correcta del 93.2%. Es decir, que se podría utilizar la una y lo otro, y pues ya sabiendo como las ventajas de este. También pues existen obviamente problemas en las imágenes del fondo de ojo. Puede ser también una interpretación operador dependiente, generando así pues interpretaciones erróneas o diferentes entre un especialista y otro. De hecho, pues se ha visto que hasta los especialistas con una amplia experiencia clínica pueden sobreestimar o subestimar pues esta patología. Entonces también por eso se ha estandarizado como los métodos de clasificación para mejorar la concordancia. Sin embargo, pues es difícil como la dependencia de tener muchos evaluadores expertos para interpretar fotografías, porque pues para hacer una detección masiva pues sería casi como imposible. Entonces por eso se empezó a investigar y a desarrollar diferentes algoritmos, como lo dijimos, de la inteligencia artificial. Esto, digamos, permite pues evaluar imágenes bajo parámetros que ya están estandarizados y que tengan pues la capacidad de aprender para ir perfeccionando su capacidad diagnóstica con el tiempo. Entonces también se han realizado pues estudios de Deep Learning para el diagnóstico de glaucoma mediante fotos de fondo de ojo.
Uno de los principales fue el de Ashur, que estudió la precisión del uso de Deep Learning para predicción del desarrollo de glaucoma a partir del fondo de ojo. Y lo que quería evaluar era ver si se podía hacer como un diagnóstico precoz antes de que iniciara pues como tal la enfermedad, como signos preclínicos. Entonces hizo un estudio prospectivo longitudinal, entonces evidenciando una precisión del modelo de Deep Learning de 0.77, evaluando pues los signos preclínicos, y una precisión del 0.95 para detección de glaucoma después del inicio de la enfermedad. Entonces, igual, pues los resultados pues fueron significativos, demostrando que el Deep Learning nos permitía predecir signos preclínicos de la enfermedad. Ya en el 2019, Alexandro hizo un estudio transversal y ahí lo que hizo fue comparar la capacidad del algoritmo de Deep Learning versus evaluadores humanos para detectar ojos con pérdida glaucomatosa en el campo visual. Y aquí también demostró que entonces que había, digamos, mayor correlación significativa en los pacientes que fueron evaluados mediante el Deep Learning, el algoritmo, versus los que fueron evaluados por las personas. Medeiros, en su estudio, digamos también es uno de los como más famosos, propuso, lo que hizo fue comparar el modelo de Deep Learning que evaluaba las fotografías del fondo de ojo versus el OCT. Entonces así discriminaba pues el grosor de las capas de la retina en un ojo paciente glaucomatoso versus no. Y vio que había un rendimiento similar tanto con el uso de fotografías como del OCT. De hecho, si vemos aquí los valores del área bajo la curva, fue 0.94 para el modelo del Deep Learning versus 0.94 también en el OCT. Entonces, es decir, que podría utilizarse el uno del otro, sabiendo ya también pues las ventajas que tiene, digamos, la fotografía del fondo de ojo versus el OCT. En el 2018 fue Lee et al., que pues lo que quería era demostrar la eficacia pues del algoritmo para identificar esa neuropatía óptica glaucomatosa, encontrando pues también resultados significativos. De hecho fue uno de los estudios que utilizó más fotografías, 48.116 fotografías, entonces pues sí tiene unos resultados muy significativos, con una sensibilidad del 95.6 y una especificidad del 92% para el tamizaje de esa neuropatía óptica glaucomatosa. En el 2020, Yang et al. Lo que hizo fue evaluar pues, ese modelo Deep Learning a través de la red neuronal de ResNet y diferenció las imágenes de neuropatía óptica glaucomatosa versus las no glaucomatosas. También tuvieron pues una sensibilidad del 93.4 y una especificidad del 81.8. Y en el 2019, Al-Aswad lo que hizo fue crear también un Deep Learning, que es digamos uno de los más famosos, que es Pegasus, y lo que hizo fue clasificarlo y compararlo con un grupo de 6 oftalmólogos. Entonces aquí encontraron que el Pegasus tenía una sensibilidad del 83.7% y una especificidad del 88.2%, mientras que la de los evaluadores, lo de los oftalmólogos, tenía la sensibilidad y la especificidad tenía pues varios rangos, como pues también vimos que era muy operador dependiente, como lo dije anterior. Entonces, la sensibilidad oscilaba entre 61.3 y 81.6 y especificidad entre el 80 y el 94. Digamos que una de las como desventajas también pues del estudio es que digamos tenía una muestra muy pequeña y igual se comparaba con muy pocos oftalmólogos como para tampoco pues para tener unos resultados tan significativos. Por eso se creó pues otro estudio que fue digamos como el Pegasus versión 1, la otra versión donde habían mucho más imágenes, 94 imágenes de fondo de ojo y los comparaba con más oftalmólogos que eran 243 y 208 optómetras. Digamos que los resultados aquí fueron muy similares en cuanto a la precisión. Pegasus tuvo un 83.4% versus el grupo de oftalmólogos que tuvo 80.5% y la precisión del grupo de optómetras era 80%. Entonces aquí también vamos viendo como esa parte de la diferenciación y pues que es operador dependiente en cuanto a la interpretación. Pero pues igual, digamos, demostró una mejor precisión Pegasus, así sea no tan estadísticamente significativa al compararlo con los otros dos grupos. ¿Por qué implementar entonces esto en Colombia? Entonces, pues ya pues explicando pues toda la parte pues del glaucoma con su prevalencia, las complicaciones que puede causar a largo plazo. Hemos visto que el Deep Learning se ha implementado en diferentes estudios para evaluación de fotografías de fondo de ojo. Permite pues identificar cambios morfológicos que son sugestivos de esta enfermedad y de hecho los puede diagnosticar en fases como preclínicas antes del inicio. Resultados vimos que son sí muy prometedores en cuanto a la capacidad diagnóstica como método de tamizaje.
Vimos que pues en Colombia no hay muchos datos como para evaluar la prevalencia y lo que genera esto pues en cuanto a la discapacidad visual de las personas en el país. Entonces sería pues importante implementar esta red de tamizaje a nivel del país para lograr pues un futuro registro de estos datos. Y una vez pues que se implemente y se cuente con los registros, sería pues una gran herramienta para la organización de una red de derivación de oftalmólogos a nivel nacional. Gracias. No sé si tienen Bueno, pues alguna pregunta. No, yo tengo muchos comentarios, muchas gracias. Ahí veo algo en Yo creo que estamos entrando en una era nueva con ustedes en este servicio en oftalmología, porque esto nos va a dar esta herramienta de Deep Learning hecha realmente desde nosotros, con ustedes y con la guía del doctor Carlos Rivera. Yo creo que los resultados que ustedes van a llegar a obtener van a ser muy importantes y van a marcar como, por lo menos en la historia nuestra y en la clínica de oftalmología, digamos, un hito antes del Deep Learning y después del Deep Learning que hemos hecho. Yo creo que el trabajo ha estado muy bien expuesto. Muchas gracias. Yo creo que además nos han dado las bases para entender de qué se trata, porque todos teníamos una idea así como nebulosa y con el recorrido con la historia y con la explicación que nos han dado, yo creo que nos ha quedado más claro. Y basado en esto, pues podemos empezar a plantear otros estudios como nos planteó que está haciendo Laura en Singapur. Yo creo que esta aplicación va a ser muy útil y coger la parte de las fotografías del nervio óptico me parece bastante práctico porque es algo a lo que se tiene acceso y se puede tener acceso en diferentes sitios en Colombia sin necesidad de mucha, digamos, mucho costo y pues lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una preguntita. De pronto ustedes o el doctor Rivera podrían resolver. Y primero felicitarlo, es muy estimulante ver pues que haya tanta juventud dedicada a cosas buenas, de avanzadas, de inteligencia. Magnífico. La pregunta es, cuando miden especificidad, sensibilidad, para definir cuál lectura es correcta, ¿en qué se basan? Porque, pues sobre todo tratándose de casos tempranos, ustedes mismos lo han mencionado, hay mucha diferencia entre expertos. O sea, un experto puede juzgar un nervio óptico como definitivamente a riesgo y otro puede decir que no. Entonces, ¿qué es lo que finalmente decide si este programa leyó correctamente un nervio? Son pacientes todos que tienen OCT, campo visual, historia de seguimiento, que le dice a uno definitivamente eso era anormal, o es contra algún criterio de alguien que se considera experto. Doctor, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues básicamente tiene que haber un patrón de oro. Entonces, en este caso fueron 9.200 fotografías de nervio óptico de un estudio que hicimos aquí en la unidad de 4.500 pacientes. Obviamente, al revisar las fotos, hay fotos de mala calidad, como siempre, pacientes con catarata, que no dilatan bien, fotos borrosas, las cuales obviamente se eliminan, pero obviamente tiene que haber un patrón de oro. Y en este caso es un patrón de oro estructural, es decir, si esa persona lee la foto y considera con base en las características internacionales de excavación por encima de tanto, de adelgazamiento, defecto de capa de fibras, hemorragia, sí o no, ese es el patrón de oro. Y el equipo compara contra eso. Pero llega un momento en que de tanto desarrollar el algoritmo, el algoritmo supera inclusive a cualquier panel de expertos, pero obviamente eso se hace después de miles y miles y miles de interpretación de fotos hasta que él desarrolle un algoritmo muchísimo más eficiente que cualquier panel de expertos en cualquier área
de la medicina y de la industria y de cualquier tópico. Eso es lo interesante. Lo otro interesante es que, por ejemplo, lo que hizo Medeiros fue lo que mencionaron ahorita, el ResNet, yo diría que es el algoritmo mucho más implementado, mucho más desarrollado. Y hay uno de ellos que se llama ResNet 50, que es el que tuvo los mejores comportamientos en las curvas A o C. En el caso nuestro, afortunadamente esas bases de datos son algoritmos abiertos, no son algoritmos cerrados que toque pagar por ellos. Entonces lo que hace el equipo o los algoritmos es comparar frente a ese ResNet que ya ha analizado millones de fotos, no solamente de oftalmología, sino de imágenes, porque aquí el truco es que cada porción, en este caso del nervio óptico, de la mácula o de cualquier producto, cualquier imagen, la va delimitando, va configurando las figuras, los bordes, las profundidades, para él poder comparar y poder saber qué es normal y qué es anormal. Lo otro importante aquí es que hay que tener gente experta en lo que se llama ciencias de datos o data science. Generalmente son estadísticos, son ingenieros que saben desarrollar estos algoritmos con programas como el Python, que es uno de los programas, inclusive son abiertos, que todo el mundo los utiliza. Y de esa manera se llega al proceso. Nosotros ya estamos en una fase intermedia, ya leímos las fotos, ya están montadas en las bases de datos, ya se han hecho pruebas de los algoritmos. Como todos sabemos, hay una fase de entrenamiento que es más o menos el 15 a 20% de las fotos y luego ya viene la fase de prueba final. Y ahí se construyen las curvas A/C con base en eso, básicamente. ¿Y por qué fotos? Porque obviamente pues todos sabemos que una cámara no midriática tendrá máximo el 8 o 10% del valor de un tomógrafo. Y pues obviamente son cámaras portátiles, porque la idea de eso es algo de tamizaje, ¿no? Aquí no buscamos ni la perfección diagnóstica, sino un tamizaje donde finalmente, por poner un ejemplo, de 100.000 personas tamizadas, 8.000 o 6.000 o 5.000 sean las que finalmente vean los oftalmólogos en las clínicas. Pero se está evitando que toda esa masa poblacional sature el sistema, ¿no? Sí, Carlos, yo estaba pensando con la pregunta de pronto un poco más en los pacientes que son duda diagnóstica y a ver si la inteligencia lo pudiera llevar a uno un poco más en eso, porque pues lo que vos decís, si hay un patrón de oro, es decir, si un experto mirando un nervio no tiene duda, esto es una excavación glaucomatosa, y le enseño al algoritmo a detectarla, ese es un cuento, y es un cuento muy válido, y es exactamente lo que estás diciendo, algo de screening pues sumamente valioso. Pero yo estaba pensando un poco más allá, y era en los pacientes que no tienen, digamos, todos los criterios para decir, esta es una excavación glaucomatosa, entran en duda. Y es con el OCT, con el campo visual, con el seguimiento, que finalmente se sabe. Entonces yo estaba pensando que si pudieran montar una investigación en donde esos pacientes que definitivamente evolucionaron con la evolución o con los otros exámenes, se supo que tenían glaucoma, si uno le pudiera enseñar al sistema eso, ya no tanto para screening, sino para ayuda diagnóstica, o sea, un oftalmólogo que tiene una duda con una excavación papilar, la pasa por el programa y le dice, este tiene más probabilidades de ser o no ser. Valiéndose de la capacidad del deep learning, que a veces encuentra cosas que ni siquiera entendemos cómo las encuentra, ¿cierto? Por ejemplo, lo del sexo mirando fondo de ojo, que yo no sé hasta dónde pues sea verdad o es mito, ustedes que saben, no me lo pueden confirmar. Realmente los programas de deep learning han sido capaces de identificar el sexo, como se ha dicho, y nadie sabe cómo ni por qué. Entonces, que en un momento dado el deep learning fuera capaz de identificar, de diferenciar esos casos sospechosos, los que no cumplen las características del patrón de oro,
y fuera capaz de decirle, este sí va para glaucoma o este no va, o las probabilidades son tantas. Sí, no, y de hecho, Medeiros, pues, que es el brasilero que está en Estados Unidos, que es el que más ha estudiado el tema junto con el grupo de Singapur, ellos ya vieron, como explicaban ahorita en la charla, la comparación entre fotonervio óptico y tomografía y tuvo un muy buen comportamiento. Y ya se hicieron estudios prospectivos, es decir, yo tomé fotos del OHTS, hay estudios que lo demuestran, y luego hacen como una especie de estudio prospectivo y pudieron determinar este grupo de pacientes con esas características de nervio óptico fueron los que finalmente desarrollaron glaucoma. O sea, fotos retrospectivas del estudio HTS, el estudio de hipertensión, a futuro, ¿qué sucedió? Entonces, obviamente, si usted alimenta el sistema y le toma fotos, le toma tomografía, le toma campo visual y le toma 4, 5, 6, 8 tomografías para hacerle seguimiento, todo eso alimenta el algoritmo y obviamente la probabilidad de exactitud va a ser siempre mayor. Lo que pasa es que ya viene un tema de que eso se trata de que sea un elemento práctico, sencillo, muy económico para efectos de screening, ¿no? Pero ese pequeño grupo de pacientes de sospecha, claro, eso se les dará todo lo que hay que hacer y va alimentando el algoritmo y llegará a un punto en que sea de una precisión diagnóstica altísima. Gracias. Bueno, Carlos, felicitaciones pues por tener este empuje y a los residentes, felicitaciones. Digamos que en Colombia los que han tenido algo de experiencia es Machine Learning en Barranquilla, en donde el aparato le dice si el campo visual es normal o anormal, pero no le permite definir qué tipo de patología. Y en Bucaramanga, pues tu mentor que ha sido Juan Carlos, él trabaja en varias, en secuencia, primero fotos, después campo y después el OCT. Mi pregunta es en relación a lo que están haciendo ustedes es, el nervio óptico tiene mucha variabilidad. En los cálculos con los expertos, ustedes han podido calcular cuántos serían las miles de fotos mínimas para considerarlas confiables con esa variabilidad. Y número dos, para poder alimentar la máquina, como tú hablabas, con unas características básicas que sean el patrón estándar, en este caso el nervio, ¿qué tanto puede afectar que solo sea un investigador el que ha visto esos nervios? Sí, tienes toda la razón. La primera pregunta, la idea del estudio es, tenemos hasta el momento 9.300 fotos y la idea es comenzar a mirar de 1000 en 1000, cuando ya hagamos el análisis final, y ver la curva AUC cómo va o aumentando o mejorando o no cambia. Entonces, por ejemplo, si yo con 1000 fotos logro tener el mismo comportamiento de una AUC que con 9000 o 10000 o 100.000, pues buenísimo, porque entonces yo puedo implementar eso en cualquier clínica de Colombia. El objetivo es que con ese estudio podamos decir cuál es el mínimo necesario para que cualquier consultorio, clínica, etcétera, pueda implementar simplemente con una cámara de nervio óptico. Lo segundo, por supuesto, lo ideal sería que hubieran 4, 5, 6, 7, 8 expertos. En el caso mío, yo me demoré, yo no sé, por lo menos 100 horas. De hecho, ahorita en el paro, pues que estoy en la casa, yo leía 8 o 10 horas diarias las fotos que me faltaban por leer y es un trabajo muy grande. Uno de los siguientes pasos que vamos a hacer es que los residentes van a hacer una lectura independiente de la mía de esas 9000 fotos, que van a ser muchas horas de trasnocho para que tengan también su lectura y puedan compararlo cuando esté el algoritmo alimentado. Y por supuesto, te invito a vos a que hagas lo mismo también, ya serían 2 expertos o los que quieran. O sea, el hecho es sentarse, leerlo y de esa manera tenemos varios patrones de oro. Eso sería lo ideal. Pero repito, aquí no se trata de la altísima precisión, se trata de un examen que tenga una buena sensibilidad, una buena especificidad y cualquier sospecha, pues obviamente esos pacientes son los que terminan en las clínicas de glaucoma para que se le haga tomografía, campo visual, etc. Entonces digamos que aquí el rasero no es tan alto, o sea, el umbral no es tan alto. Sería lo ideal, pero los estudios han demostrado que con unas curvas, unas sensibilidades por encima del 0.8 son bastante eficientes y buenas para que lo que llegue a esa clínica de glaucoma sea realmente lo que se deba estudiar, ¿no?
Y lo que vos Gracias. dijiste, la variabilidad, obviamente, ¿no? Pues por supuesto, o sea, por ejemplo, yo pude ver solamente la variabilidad del tamaño. Acuérdate que esas fotos dan un pixelado exacto, una foto exacta con un pixelado exacto. Y es interesantísimo ver cómo el solo tamaño del nervio óptico varía, mejor dicho, por cada 100 pacientes hay más de 10 diferentes tipos de tamaño de nervio óptico. Obviamente, diferencia de tamaño de nervio óptico, diferencia en la excavación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenés toda la razón. O sea, en un objeto, en este caso, en una imagen como el nervio óptico, que es tan variable, por supuesto, nunca va a ser tan preciso como, por ejemplo, en retinopatía diabética, donde el equipo capta, esto es un exudado, esto es una hemorragia, eso es tal cosa. En glaucoma pueden haber variabilidades. Tienes toda la razón. Buenos días, Carlos y grupo de residentes. Me parece excelente lo que acabo de presenciar, me parece estupendo. Yo creo que como dice Alberto pues, y como dijo Pilar, este tema cada vez mejor entendido con charlas tan estupendas como la que acaban de hacer los residentes y con la, obviamente, asesoría tuya. Tengo una pregunta. Como mostraron los estudios que los residentes mencionaron, la mayor coincidencia o la mayor sensibilidad estuvo en capa de fibras nerviosas. ¿Han hecho algo en ese aspecto, Carlos? ¿O planean hacer algo en capa de fibras nerviosas? Pues por el momento no, porque yo no tengo bancos de datos de los pacientes que estudiamos, tenemos son fotos de nervio óptico, pero obviamente sería lo ideal. Ya. Mucho ahora uno pudiera tener, un ejemplo, 5.000 pacientes a que se les tomó fotos, nervio óptico, campo visual. Obviamente eso sería un estudio extremadamente costoso y dispendioso, pero sería lo ideal. Y que ojalá 3 o 4 glaucomatólogos hayan leído esas 5.000 fotos, interpretado las 5.000 tomografías. Eso sería el verdadero patrón de oro. Pero como repito, esto es más orientado hacia screening, hacia tamizaje. Si, por ejemplo, la curva no da tan alta, pero se colan uno que otro sospechoso, pues finalmente todos sabemos que, un ejemplo, de 100.000 fotos, probablemente solo llegue un 6 o 7% a unas clínicas de glaucoma. Pero claro, lo ideal sería tener todo. Y en este caso, pues la pregunta más bien es si ya hay bases de datos. Acordémonos todos que esas imágenes de tomografía son en escalas de colores que son fáciles de interpretar por los equipos de Deep Learning, a diferencia del nervio óptico, por lo que expliqué de la gran variabilidad, ¿no?